Shalom, shalom, amada casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Bruin Habain, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Amigos, amigas, Ajim Beachayot, Javerín, hermanos, hermanas, hoy tenemos un tema súper extraordinario. Hoy el tema es Yahshua, sí es el Mesías. ¿Por qué estamos tratando el día de hoy con este tema? Porque hay muchas corrientes ahora que están negando al Mesías, inclusive los que empezaron por Raíces Hebreas están negando la divinidad del Mashiach. Y vamos a comprobar el día de hoy con textos bíblicos a la luz de las escrituras que Yahshua, que vino hace 2000 años y viene por segunda vez a restaurar el reino de Israel y a poner fin a la maldad, al daño, al engaño, a la corrupción, todas estas cosas que deterioran este mundo, es el Mesías. Sí, Señor. Amados, comencemos con este tema. ¿Por qué Yahshua sí es el Mesías de Israel? Este estudio lo vamos a hacer desde la perspectiva hebrea y vamos a analizar muchos textos. Así que te pido por favor que te pongas cómodo, pon tu Biblia, toma apuntes y encaminémonos en este precioso tema a confirmar lo que ya está confirmado en la palabra, pero muchos quieren negar. Vamos, uno de los mayores debates teológicos entre el judaísmo rabínico y el cristianismo y las raíces hebreas y el mesianismo es la identidad de Yahshua como el Mesías prometido de Israel. Mientras que los creyentes en el nuevo pacto, en el Brit Hadashah, afirman que él cumplió las profecías mesiánicas, muchos judíos hoy lo rechazan, argumentando que no estableció la paz mundial porque para ellos, si el Mesías hubiera venido, tenía que haber hecho estas cosas: establecer la paz mundial, una shalom universal, no reconstruyó el templo de Jerusalén, no reunió a todas las tribus de Israel. Así que, amados, nos enrutamos en este tema que es bastante controversial, pero que va a reafirmar nuestra fe. Sin embargo, un análisis profundo de las escrituras desde una cosmovisión hebrea revela que Yahshua sí es el Mesías, pero en un plan divino de dos venidas, amados. Esto no lo creen ellos, pero está claro en las escrituras. La primera venida como siervo sufriente, el Mashiach ben Yosef, y la segunda venida como rey victorioso, el Mashiach ben David. En este estudio vamos a examinar profecías mesiánicas del Tanaj, Antiguo Testamento, cumplidas en Yahshua, las objeciones judías y sus respuestas bíblicas, evidencia extra bíblica, textos judíos antiguos que apoyan su mesianidad, testimonios históricos de judíos que reconocieron a Yahshua. ¿Cuáles son las profecías mesiánicas cumplidas en Yahshua? Primeramente, el nacimiento del Mesías, que venía del linaje de David. Vamos a leer en segundo libro de Samuel, capítulo 7. Segundo de Samuel 7, del 12 al 16. Dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero si, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Shaul, al cual quité delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Eternamente. Profecía mesiánica. Vámonos para Jeremías 23. Jeremías 23. Vamos allá. En el verso 5 y 6. Jeremías 23, 5 y 6. Dice: he aquí que vienen días, dice Yahweh, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Yahweh, justicia nuestra. Yahweh, justicia nuestra. Ahora, amados, Yahshua es descendiente de David, según Mateo. Vamos allá a Mateo capítulo 1, en la genealogía. Mateo 1:1 dice: libro de la generación de Yahshua HaMashiach, hijo de David, hijo de Abraham. Y en Lucas 3:23 nos habla acerca de este linaje. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes del tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite,
y Lisanias, tetrarca de Albirinea. Mire que da un detalle, da un resumen detallado de cómo estaba distribuida estos reinos en ese tiempo, en el tiempo del Mashiach. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Elohim a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad las sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos alineados, y verá toda carne la salvación de Elohim. Verá toda carne la salvación de Elohim. ¿Sí? Entonces allí todo el capítulo ustedes van a leer acerca de la preparación del camino a través de Juan el Bautista, y después viene la genealogía de Yahshua en el verso 23, donde dice: Jesús al comenzar su ministerio era de unos 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Y ahí comienza toda la genealogía. Entonces vemos estas profecías cumplidas con la venida de nuestro Mashiach, como el Yahshua ben Yosef, ¿ok? El sufriente. Y en el Talmud, el libro que es una recopilación de los conceptos rabínicos, en el Sanedrín 98a, reconoce que el Mesías debe ser de la línea davídica. Y esto lo acabamos de leer. El Mashiach debía nacer en Belén, en Miqueas 5:2. Vamos a Miqueas 5:2, amados. Dice: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mashiach eterno. Aleluya. Nacido en Belén entonces, Yahshua nació en Belén, como dice Mateo 2. Vamos a leerlo allá, Mateo 2. Vamos rapidito, Mateo, después de Malaquías, Mateo 2 del 1 al 6. Dice: Cuando Jesús nació, Yahshua, en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos o unos sabios, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Mashiach. Ellos le dijeron: En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Lo acabamos de leer en Miqueas. ¿Ok? Se cumplió entonces esta profecía con el nacimiento de Yahshua en Belén. También nacido de una virgen, como dice Isaías, como profetiza Isaías capítulo 7. Vamos para allá porque esto es un tema de debate de parte de los judíos, diciendo que esto no se refería a una situación futura, sino algo que iba a suceder allí. 7:14 dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que significa Elohim con nosotros. El término alma, joven virgen, se cumple en Miriam o María, en Mateo 1:22 al 23. Vamos allá. Mateo, Mateo 1, no hemos salido de Mateo todavía. Mateo 1:22 al 23 dice: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Aquí el autor escribe esta profecía cumplida en Mashiach. Y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Elohim con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Baruch Hashem. ¿Ok? Ahora, también otra cosa es el ministerio del Mesías, precursor, un mensajero como Elías. Esto lo predice Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6, donde dice: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahweh, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Ok? Ministerio del Mashiach. Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías. Aquí no estamos hablando de reencarnación, sino que el mismo espíritu de profecía, el mismo espíritu se le dio a Juan el Bautista para llevar a cabo esta obra de preparar el camino. Mateo 11:13 al 14. Vamos allá, Mateo 11:13 al 14. Dice: Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Ok? Está hablando el Mashiach diciendo: el espíritu de Elías está sobre
Juan el Bautista, y él era el que tenía que venir a preparar el camino del Mashiach. ¿Ok? El ministerio del Mashiach también cumplió como sanador y libertador, como dice Isaías 35. Vamos a estar de aquí para allá. Isaías 35, vamos allá rápidamente. Acompáñenme, por favor. Isaías 35, 5 y 6 dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Aleluya. Verso 6, bendito eres nuestro abacados. Y vamos a Isaías 61, vamos a los versos 1 y 2, vamos allá, 61, 1 y 2. Dice, el Espíritu de Yahweh está sobre mí, porque me ungió Yahweh y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh y el día de la venganza del Elohim nuestro, a consolar a todos los enlutados. Profecías que cumplieron en el Mashiach, inclusive cuando estaba en la sinagoga se levantó, tomó el rollo de la Torah y dijo, esta profecía se ha cumplido hoy delante de sus ojos. ¿Ya? Sanador y libertador. Yahshua sanó ciegos, cojos y predicó libertad. Lucas 4. Vamos a Lucas, por favor, Lucas 4. Vamos a, esto es bastante texto. Lucas 4. Y vamos a ver en el verso del 18. Del 18 en adelante dice, el Espíritu del Adón está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Adón. Seguimos en el 19, dice 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban sobre él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Bendito sea nuestro abacados. El mismo Mashiach, quien ustedes ven en esa imagen, y con un rostro fijo como pedernal, les dijo, hoy se cumplió esta profecía. La entrada triunfal también en Jerusalén, en Zacarías 9:9, en Zacarías, vamos allá a Zacarías, Zacarías 9:9, vamos allá, rapidito, bendito sea nuestro Abba. Alégrense, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9, y vemos que eso se cumplió. Yahshua entró en un pollino, y lo vemos en el libro de Mateo, ¿sí? El Evangelio de la Besora de Mateo, capítulo 21. Ahí vemos la historia del 1 al 11. Ustedes pueden leer el resto por cuestión de tiempo para no alargar mucho. Empieza diciendo, cuando se acercaron a Jerusalén y vieron y vinieron a Betfagé, Betfagé, en el Monte de los Olivos, Yahshua envió a sus discípulos, dos discípulos, diciéndole, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. ¿Ya? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces vemos que se cumple en el ministerio Mashiach, cumpliendo esta profecía del profeta Zacarías. La muerte y la resurrección del Mashiach, también rechazado por su pueblo. Isaías 53 un capítulo que nos enseña y nos muestra cómo se cumple exactamente lo que Isaías vio y profetizó acerca del Mashiach. 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Exactamente. Salmo 118:22 también, dos Tehilim. Salmo 118:22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahí está. Fue rechazado, amados. Fue rechazado. Fue traicionado por 30 piezas de plata. Y el profeta Zacarías nos vuelve y nos recuerda, o mejor dicho, profetiza acerca de esto en el capítulo 11, versos 12 y 13. Dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario y si no, dejadlo. Y pasaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Yahweh,
echadlo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado, y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Yahweh al tesoro. ¿Sí? Y Judas lo vendió por ese precio. Mateo 26. Vamos allá, Mateo 26, verso 15. Mateo 26, verso 15 dice, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Ahí está, amados, cumpliéndose la profecía de Mashiach. Y también en Mateo 27, 3 al 10. Mateo 27, 3 al 10. Entonces Judas, el que lo había entregado, vino, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Tremendo el dolor que sintió ya demasiado tarde. Mashiach fue crucificado, como dice el Salmo 22. Salmo 22 de Hilim, Salmo 22. Vamos para allá. Tenemos que constatar con nuestros propios ojos. De pronto hay gente nueva que necesita saber esto, necesita leerlo con sus propios ojos. Dice, Salmo 22 del 16 al 18, dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ahí está, amados. Sus manos y sus pies fueron horadados. Si vamos a Juan, en el Evangelio de Juan, mire que estamos tomando de varios evangelios donde dan testimonio de lo que sucedió con el Mashiach, comprobando que la profecía se cumplió. Juan 19, vamos allá, 23 y 24, que dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Yahshua, tomaron sus vestidos e hicieron como partes, cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Eso fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Patente, amados. Resurrección al tercer día del Mashiach. Salmo 16:10 nos habla de esta profecía. Salmo, Salmo 16:10. Vamos rapidito. Salmo 16:10, ¿qué nos dice? Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Profecía del Salmo 16:10. Y Oseas, también Oseas nos tiene una preciosa eh, nos tiene una preciosa profecía acerca del Mashiach con respecto a su, vamos a verlo, su resurrección. 6:2, por favor. Dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. O sea que es una profecía tanto para el Mashiach como para nosotros, que después del tercer día, amados, estamos cumpliendo ya 2000 años, 2000 años de la muerte y resurrección del Mashiach, más los 4000 años antes de Mashiach, se suman 6000 años. Estamos entrando al tercer día para la resurrección y la liberación que traerá el Mashiach con su segunda venida. Ya eso resucitó, como lo dice Mateo, Mateo 28, 1 al 6. Vamos allá. Mateo 28. Dice, pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Yahshua, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decís a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. ¿Ya? Ahora, este ángel se le presenta a estas mujeres
y las mujeres no eran tenidas en cuenta los testimonios de mujeres en el primer siglo por la cuestión de las tradiciones y la ley oral, ¿sí? El testimonio de mujeres no era tenido en cuenta. Ahora, ¿por qué? Si esto realmente eh, fuera una farsa, ¿por qué ponen mujeres para que den testimonio? Esto es lo que tenemos que pensar. Ahora, objeciones judías acerca de esto y respuestas bíblicas. Ellos dicen que el Mesías debe traer paz mundial. La objeción es que, según Isaías 2:4, el Mesías debe terminar las guerras. La respuesta que nosotros podemos dar aquí es, en su primera venida vino a traer paz espiritual, a preparar el camino. Juan 14:27, que habla sobre mi paso dejo, mi paso doy. La segunda venida establecerá el reino milenial de paz. ¿Sí? Ahora sí, totalmente, en Apocalipsis 24. También ellos objetan que el Mesías debe reconstruir el templo. Objeción, dicen, Ezequiel 40, capítulos 40 al 48 describe un templo futuro. La respuesta es que Yahshua es el templo espiritual. En Juan 2:19, cuando confronta a esta gente que estaba haciendo mercadería en el templo de Dios, él dice, destruí este templo y en 3 días lo reconstruiré. Allí está hablando del templo. Yahshua es el templo. ¿Ok? Ya no habría más templo hasta su venida, amados. El templo será reconstruido en su segunda venida, en Zacarías 6, del 12 al 13. Si quieren, vamos allí un momento. Zacarías, Zacarías, sí, Zacarías 6. Vamos a Zacarías 6, por favor. Vamos a leerlo. Del 12 al 13. Dice, y le hablarás diciendo, así ha hablado Yahweh de los ejércitos, diciendo, he aquí, varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Yahweh. Él edificará el templo de Yahweh y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. ¿Ok? El Mesías también refutan, debe reunir a los judíos exiliados. La objeción que ellos hacen es que dice Isaías 11:12 habla de la reunión de las 12 tribus. Pero la respuesta que nosotros tenemos según la palabra es que esto se cumplirá en el fin de los tiempos, como Mateo 24:31, cuando nuestro Mashiach mismo expresó esas palabras. Vamos a leerlo. 24:31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí está. Ya comenzó esto espiritualmente, él está recogiendo, porque ya el castigo para la casa de Israel, esparcida en las naciones, terminó y está haciendo el llamado a través del shofar. ¿Ok? Las ovejas perdidas están regresando, están escuchando su voz, están retornando a la Torá. Gálatas 3:28. Vamos a Gálatas. Gálatas. Gálatas, Efesios, ¿sí? Gálatas capítulo 3, verso 28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Mashiach Yahshua. Ya lo está haciendo, amados hermanos. Santiago 1:1 también vemos cómo expresa esto con respecto a las 12 tribus. Santiago, siervo de Dios y del Señor Yahshua HaMashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Aleluya. Amados, la respuesta, eso se cumplirá en los últimos tiempos. Ellos se empecinan en que tenía que haberse cumplido en la primera, en esa venida, si él realmente era el Mashiach. Y eso es lo que siguen esperando ellos. Lo que van a tener que enfrentar es al Mashiach y como se cumplen las otras profecías que dicen que llorarán a aquel que traspasaron. Tremendo. La evidencia extrabíblica también en el mismo Talmud y la muerte del Mashiach. Se habla en Sanedrín 98b. Algunos reinos enseñan que el Mesías ya vino, pero fue rechazado. Imagínense. En el Sanedrín 97a habla de un Mesías hijo de José que muere antes de la redención final. Mira, hay referencias. Los rollos del Mar Muerto también, en el 4Q 521, un texto mesiánico habla de un ungido que hará milagros y resucitará muertos, similar a los evangelios. Testimonios históricos también de judíos mesiánicos. Uno de los ejemplos más grandes es el propio Shaul, Pablo, quien perseguía a los creyentes y tuvo este encuentro con el Mashiach en el capítulo 9 de Hechos, usted lo puede leer. Es un fariseo que reconoció a Yahshua. ¿Mm? Y no solamente él, sino muchos de los judíos. Usted puede leer el libro de los Hechos y allí le va a hablar, muchos de ellos creyeron, muchos de los judíos que eran muy fieles a la Torá, creyeron en el Mashiach. Nicodemo, el mismo Yahshua estando vivo, tuvo ese encuentro con Nicodemus, ¿sí? Y José de Arimatea, al momento de enterrarlo, él fue el que gestionó todos los trámites para poder bajar a Mashiach de la cruz
y llevarlo a la tumba. Líderes judíos que creyeron. En Juan 3:1, cerca del nuevo nacimiento, y en el 19:38 de Juan también, José de Arimatea, y usted puede corroborarlo. Yeshua es el Mesías prometido. Él cumplió las profecías de la primera venida. Volverá para cumplir las de la segunda venida. Y no podemos olvidar que todo esto tiene que ver con las festividades bíblicas. El rechazo judío fue profetizado, como en Isaías 53 y en Romanos 11:25, la injerción. Y todo Israel será salvo, como habla el libro de Romanos en el capítulo 11. ¿Sí? Ahora, hay profecías ocultas y simbolismos mesiánicos en la Torá y en las festividades judías, lo que les acabo yo de decir. Las profecías ocultas en la Torá sobre el Mashiach, por ejemplo, la primera profecía que se dio sobre el Mashiach fue allá en Génesis capítulo 3 verso 15. Fue la primera profecía mesiánica. Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Allí está presente entonces desde el principio que ya el plan del Eterno era enviar el Mashiach, venir, proveerse como cordero para traer redención al mundo. El análisis de esto desde una perspectiva hebrea es que la simiente de la mujer, ¿sí? Hace una alusión inusual, pues normalmente se habla de la simiente del hombre, es extraño, apunta a un nacimiento virginal, ¿ok? La simiente de la mujer en Isaías 7:14 que ya lo leímos. Lo de herir en la cabeza es la victoria decisiva del Mashiach sobre Hasatán. Esa es la la victoria sobre Hasatán. Herir en el calcañar es lo que está transmitiendo aquí, es el sufrimiento temporal, o sea, la crucifixión del Mashiach. Ahora, el Targum Neofiti, traducción aramea, interpreta esto como una lucha entre el rey Mashiach y Hasatán. En Números 24:17 se habla sobre la estrella de Jacob. Dice, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. O sea, esto es hablando del Mashiach en su triunfo final. Claves mesiánicas en esto. La estrella de Jacob en el judaísmo del segundo templo se asocia con el Mashiach, amados. Por eso hay que tener mentalidad hebrea, hay que tratar de entender la mentalidad, el contexto geológico, ¿sí? Regional, el idioma. Hay que entender esto, las costumbres. Todo esto hace parte de un buen entendimiento, ¿ya? Porque a nosotros se nos llevó una Biblia al occidente, con una mentalidad occidental, y esa misma mentalidad se trató de transmitir a través de la interpretación de la Biblia con una mentalidad occidental, y eso, mentalidad griega. Eso no fue lo mejor que pudimos haber recibido, pero ahora en la restauración podemos entender estos conceptos. Por ejemplo, el rabí Akiva, un rabino muy importante para los judíos en el siglo segundo después de Mashiach, proclamó a Bar Kokhba, hijo de la estrella, como Mesías basándose en este verso, mostrando su interpretación mesiánica. Ellos han tenido cantidades de Mesías, ¿sí? Nosotros desde hace 2000 años recibimos este mensaje del Mashiach que vino por primera vez. Y claro, han surgido otros Mashiach, el mismo Mashiach lo dijo, Mashiach Yeshua dijo, vendrán otros en mi nombre, otros dirán que soy el Mashiach. Han surgido también muchos, pero la base, el original, el verdadero Yeshua es el Mesías de Israel. Si ellos también como judíos se han equivocado poniendo a otros como Mashiach y tampoco ha habido restauración, ¿por qué tanto ataque al Mashiach que nosotros seguimos creyendo que vendrá por segunda vez y que dio testimonio de su venida, sanando enfermos, restaurando vidas, trayendo el mensaje de la palabra, ¿ok? Trayendo liberación, como lo dice en Lucas capítulo 4, verso 18, Isaías 61, 1 y 2. En el nuevo pacto también tenemos en esta clave, Yahshua es llamado la estrella resplandeciente de la mañana, en el nuevo pacto, en Apocalipsis 22:16. Entonces todo esto está relacionado, amados. Nada está desconectado. El simbolismo mesiánico en las festividades de Yahweh, porque son de Yahweh, capítulo 23 dice, estas son mis fiestas. Por ejemplo, en la Pascua que acabamos de pasar, Pascua, el Pesaj, el Cordero de Elohim.
La conexión mesiánica es que el Cordero sin defecto de Éxodo 12:5 es Yahshua mismo como Cordero de Elohim, que se cumple en Juan 1:29, donde él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los huesos no quebrados, que se habla de Éxodo acerca de de la Pascua, que no se le debe quebrar hueso. Éxodo 12:46 se cumple en la crucifixión en Juan 19:36, que no se le quebró hueso al Mashiach. La sangre en los dinteles que protegió al pueblo de Israel de la muerte de los primogénitos, Éxodo 12:7, se ve en la redención por la sangre de nuestro Mashiach, como dice Pedro, primera de Pedro 1:19. Vamos a leerlo, quiero que por favor me acompañes. Vamos a leer primera de Pedro 1:19. Dice, si no, vamos a leerlo el 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Sí? Y mediante el cual creéis en Elohim, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Elohim. Entonces, vemos cómo todas estas características se cumplen en el Mashiach, se cumplieron en el Mashiach, y los mismos discípulos están dando testimonio de esto. Las enseñanzas rabínicas también en el Talmud, nuevamente, en Pesajín, capítulo 5b, dice que el cordero de Pesaj era un sacrificio expiatorio vinculado a la redención final. Imagínense, mismo Talmud hace este comentario. Yom Kippur, la festividad, o mejor, más bien el día de ayuno, el día de la expiación, se habla del siervo sufriente. Símbolos claves, por ejemplo, los dos machos cabríos, los sacrificios que se hacían para Yom Kippur, Levítico 16 del 8 al 10, por favor, léanlo. Un sacrificado, sangre en el Kodesh HaKodashim, que se rociaba la sangre. El otro era suelto para Azazel, llevando los pecados al desierto. Esos dos machos cabríos. El cumplimiento en Yahshua de este día señalado que es Yom Kippur, que hace parte de las fiestas, ¿sí? De los días señalados del grupo de fiestas de otoño, en Mashiach se cumple como el sacrificio expiatorio, como dice Hebreos 9:12. Vamos a leerlo. Hebreos 9:12. Vamos a leerlo ahí rápidamente. Hebreos 9:12, el sacrificio expiatorio. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La carga de los pecados, conectado con Yom Kippur, Isaías 53:6, que nos habla nuevamente ese texto, ese capítulo nos habla perfecto acerca del sacrificio de Mashiach, todo lo que él tuvo que padecer. ¿Sí? 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Aleluya. El cumplimiento de Mashiach. El Targum de Jonathan a Isaías 53 aplica este capítulo al Mesías en el Targum de Jonathan. También hay textos rabínicos sobre dos Mesías. Ojo, Mashiach ben Yosef, el Mesías hijo de José. El concepto en el Talmud es en su K52a, habla de un Mesías sufriente que muere en batalla. En el Zohar, el libro del Zohar, en la Vayeshev 179a, habla de un redentor que es herido y luego exaltado. Mira las conexiones que hay. Tal vez no lo sepan, no lo quieren aceptar, pero les fue revelado esto a los rabinos que hacían comentarios. ¿Mm? Midrash Rabbah habla de Génesis 75:6, o sea, según en el Talmud, menciona un libertador que viene de Efraín, tribu de Joseph. El Mashiach ben David, o sea, el rey victorioso, Mesías, hijo de David. En el Talmud, Sanedrín 98a, el Mesías reinará con justicia, dice. Y Pesikta Rabatí 36 describe al Mesías como un rey eterno. Ahora, preguntémonos, ¿dos Mesías o un Mesías con dos venidas? La evidencia de un solo Mesías con dos fases, como dice Zacarías 12:10, mirarán al que traspasaron. O sea, allí vemos que para poder verlo, que lo traspasaron, tuvieron que haberlo matado. Sufrimiento y gloria del Mashiach. Daniel 9:26, el Mesías cortado. Luego viene la destrucción del templo. Vamos a
Daniel para que nos quede un poco más claro el concepto de cortado. Daniel 9:26 nos dice lo siguiente: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mashiach, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Vemos que fue destruido el templo en el año 70 por Tito, y se cumple entonces con respecto a la venida del Mashiach, que fue cortado. ¿Sí? Para concluir este tema precioso, hermanos, ya que no nos quede duda, la Torá contiene profecías ocultas que debemos entender, debemos pedir discernimiento, que señalan a Yahshua como Mashiach. Y nos preguntamos, bueno, ¿por qué los judíos que tanto estudian la Torá no lo pueden ver? Pues porque hay un velo, amados hermanos, pero muy pocos podrán ver lo que el Eterno ha hecho a través de Mashiach hace 2000 años. Y muchos han salido, y ahorita tenemos judíos que aceptaron al Mashiach, han aceptado al Mashiach, y seguirán saliendo. Pero la gran mayoría aún resiste o aún está en esa oscuridad de no poder ver a Mashiach y seguir esperando un Mashiach, pero lo van a ver, pero van a ver al Mashiach, nuestro Mashiach, quien ya vino y va a restaurar todo. ¿Ok? Las festividades judías también son sombras de su obra redentora, como dice Colosenses 2:17. Y la tradición rabínica conserva el concepto de un Mashiach sufriente y otro triunfante. Nuestro Mashiach sufriente ya vino, esperamos al triunfante, que se cumplen en las dos venidas de Mashiach. Como dice la palabra, mis amados hermanos, y con esto termino, les animo a que escudriñen las escrituras. Como dijo Mashiach, ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Que el Eterno les bendiga. Nos vemos en un próximo estudio. Sigamos estudiando, preparándonos para su venida, porque su venida está pronta. Shalom, shalom. Leitraot. Shalom, Ajin.